Vamos a hablar con Fabián Amico, que es economista de la UMED y del CONICET. Buenas noches, ¿cómo te va, Fabián? ¿Esto se puede hacer en Argentina? ¡Oh! Otro país va a ser. Ay, es que me da una vergüenza. Perdón, bueno, pero sí. No lo puedo evitar. Claro. Sí, ese fue un poco mucho. Primero una aclaración totalmente secundaria. Yo no soy investigador del CONICET. Se deslizó un error y no quiero corregirlo, por favor. Está bien. No hay que usurpar. No, mirá, no, por favor. Pero sí de la UMED y de la Universidad Nacional de Moreno también, que estamos trabajando en un centro de estudios de desarrollo también, que es muy interesante. Pero digamos, volviendo al tema, yo disiento un poco con lo que decía el amigo, en términos de que hay una gran diferencia entre Estados Unidos y Argentina. Muy similar el mecanismo conceptualmente. Es un mecanismo, por un lado, de ajuste y de extorsión. La forma en que lo usó Trump es básicamente una forma de extorsionar a la oposición, porque la oposición pasa a ser responsable del cierre del Congreso, más allá del cierre del gobierno, perdón, más allá de quién tenga la autoridad final para extender el gasto, no extender el gasto. Es una locura, esto es una verdadera locura que Milei copia de Trump, más allá de estos detalles menores de que lo quiera hacer él o no, digamos, que me parece francamente menor, porque es una locura. Punto uno. Milei quiere evitar el financiamiento directo del gobierno por ley. Eso todos los países del mundo, no todos, la mayoría de los países del mundo tienen prohibido financiar directamente desde el Banco Central del Tesoro. Eso no sería un problema, no es nada inusual. Los gobiernos después tienen mecanismos, y esto está estudiado, indirectos de financiamiento del Banco Central hacia el Tesoro, que los utilizan cuando lo necesitan, digamos, esto hay que decirlo, como los utilizó Javier Milei, por ejemplo, con la distribución de utilidades del Banco Central al gobierno. Básicamente un mecanismo de emisión monetaria que se estudia en los libros de texto, digamos, ¿no? Entonces, ahí vos tenés ese mecanismo. Ahora, ¿qué es el cierre del gobierno? Bueno, ustedes anticiparon varios detalles importantes en el sentido, ¿no? Ajuste del gasto, básicamente. El gobierno tiene una situación macroeconómica compleja para mantener el resultado fiscal, porque claramente la actividad viene deteriorándose la recaudación, se hace muy difícil mantener el equilibrio o el superávit fiscal. Hay que decir rápidamente que prácticamente en tendencia, en promedio a lo largo del tiempo, no existen países en el mundo que tengan superávit fiscal primario, porque eso es someter a la asfixia financiera del sector privado. El superávit del gobierno tiene si yo como gobierno le cobro más impuestos al sector privado de lo que devuelvo como gasto y transferencias, evidentemente el sector privado va a quedar en déficit y va a tener deuda, como está ocurriendo en Argentina, digamos. Entonces, es un mecanismo que en Argentina particularmente yo creo que va a ser utilizado como extorsión para continuar con un proceso de ajuste del gasto de los salarios públicos, del gasto en programas sociales, que es muy difícil de hacer en términos políticos y en términos económicos. Entonces, yo creo que está abriendo la puerta a esa posibilidad. También puede ser, porque de hecho, como ustedes mostraban en el audio, que Milei relaciona eso con algo del mercado de capitales. Bueno, puede ser que en la visión de él eso sea una señal hacia el mercado de capitales en el sentido, estamos haciendo el ajuste, el riesgo país puede seguir bajando tranquilo, estamos cumpliendo con todo, ¿no? Y vamos a matar o morir en este proceso, digamos, utilizando incluso el shutdown del gobierno en estas condiciones, ¿no? Ese es un poco el esquema, me parece a mí, que está rondando, está intentando el gobierno. Claro. Y además me parece que lo que está tratando de hacer, por lo menos por lo que dijo, es ponerle como un cepo a los próximos gobiernos, porque él habló básicamente de los próximos gobiernos. Sí. Ahí, digamos, en principio habría que ver esto que ustedes mostraban, si eso queda como un atributo del gobierno o queda institucionalizado a través de una ley o alguna otra cosa, digamos. En principio lo que puede quedar como un rasgo institucional más persistente, es si sale una ley sobre, por ejemplo, la relación entre el Banco Central y el Tesoro. Eso sí va a quedar como un legado que efectivamente, pero después, como ustedes recuerdan, una ley se puede modificar con una ley.
¿Viste? Esto, mira cómo es de dinámica la vida, ¿no? Ahí te agrego esto. Lo que pasa es que siempre es un gobierno que también se la pasa anunciando medidas, modificaciones, reformas, cambios grandilocuentes, que después se toma su tiempo para enviarlos, algunos no los envía, otros los manda y después los cajonea, como pasó con el tema de discapacidad, digo, con esto de intentar revertir la emergencia de discapacidad. Hay una búsqueda constante del gobierno de intentar marcar agenda, de parecerse a Estados Unidos constantemente, porque lo mismo está haciendo con la ley de lobby en el Congreso, claro, que tampoco ve la luz del sol, y un poco quizás por ineficiencia o cuestiones internas, o en su momento Adorni, digo, podemos analizar esa parte, pero también porque busca marcar agenda constantemente. Yo no sé si va a efectivamente lograrlo, ¿no? También tiene que forzar muchos acuerdos políticos, y ahora va a tener que filtrar. Y encima ¿apoyo a todo o apoyo a la reforma política? Estamos en entrando al último semestre del año, el año que viene es año electoral, digo... Y después viene el presupuesto. A mí me parece... No, es que ahora en septiembre, octubre empieza el presupuesto. Y esto viene, Fabián, medio como en tándem, porque salió esto de reformar el artículo 3 del reglamento del Banco Central, que no se pueda transferir del Tesoro que para que... está, perdón, ¿no? Porque son todos anuncios. Claro, son todos anuncios que todo va lo mismo, Fabián. Es decir, se gasta hasta donde se recauda y después que se pudra todo. Es decir, es hasta casi algo irreal, digamos. No, y además por esto que yo coincido 100% por esto que decís, por lo siguiente. No es casual, esto los historiadores del dinero lo estudian, no es casual que cada estado tenga una moneda. Qué raro eso, ¿no? En general son muy pocos los estados en el mundo, contados con los dedos de una mano, que renuncian a tener una moneda propia. ¿Por qué es eso? Porque los gobiernos detentan el monopolio de la creación de moneda y técnicamente no se pueden quedar sin dinero. Después vos podés discutir las consecuencias macroeconómicas de cómo se utiliza ese poder soberano de los estados, ¿no es cierto? Hay gente que te va a decir, monetarista, que la emisión genera inflación, bla, bla, bla. Hay otros que te van a decir, mirá, la emisión es endógena, es una consecuencia. El BIS, el Banco Internacional, digamos, que es el Banco Central de bancos centrales en el mundo, hoy reconoce que la emisión no es un factor inflacionario porque viene después del aumento de precios, digamos, pero olvidando de eso, el hecho es que técnicamente no es imposible que un gobierno se quede sin dinero para financiarse porque crea la moneda en la cual funciona ese sistema económico. Entonces, es más, por eso digo, un mecanismo que tiene que ver, que uno lo tendría que ver del lado de economía política, un mecanismo de extorsión, un mecanismo de negociación, un mecanismo para forzar situaciones en función de ciertos objetivos políticos y económicos, pero no en el sentido de que, mirá, el gobierno se va a quedar sin plata. Cuando Trump hizo el primer shutdown, uno de los elementos centrales era queremos construir un muro contra México. Claro. Y no tenemos plata. O sea... Y le duró 30 días, fue un récord. Más de 30 días le duró. Nunca en Estados Unidos había durado tanto, fue... Casi un papelón, porque se lo bloquearon hasta republicanos en el Congreso. Sí. Claro. Y obviamente se levantó y el gobierno no se quedó sin dinero. Claro. Sí, por eso lo que vos decías del componente extorsivo, ¿no? Claro, uno pensándolo al revés, más allá de que el Congreso es el que tiene la lapicera, si vos te victimizás y dejás mal parado al Congreso. Dijiste inflación. Palabra clave. Hoy se conoció el número de inflación en la ciudad de Buenos Aires. Te vamos a mostrar para que nos ayudes a analizar. 1.8 en el mes de junio, o sea, por debajo de los 2 puntos. Acumulado en el primer semestre, 16%, y el acumulado interanual es de 32,6%. A ver cómo cómo subió, qué fue lo que más subió, los rubros que más subieron. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 2.2%. Los inquilinos están quejándose mucho porque, claro, le sube más que el alquiler, que la inflación. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1.6%. Salud, 2.9%. Esto también, chicos. Sube la inflación y te llega el mail de la prepaga, ¿no? Transporte, 2.1%. El otro día volvió a subir todo el transporte. Y esto tremendo, equipamiento y mantenimiento del hogar, 4.1%. El gobierno se ilusiona con que el número nacional también sea por debajo de los 2 puntos. ¿Cómo lo ves, Fabián? No, es posible que sea ese número, digamos, estamos
hay que plantearlo en un contexto un poquito más largo que un solo mes, en este sentido. Hay que recordar que tuvimos en los meses anteriores un impacto de la crisis internacional de los precios de la energía, que fue registrado en los precios mayoristas con un salto tremendo, y en los minoristas no, porque el gobierno temporalmente aumentó los subsidios y retrasó el aumento de tarifa. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Para adelante vas a tener este aumento que yo llamo de tarifa, se te prende una luz y se te apaga la otra, porque aumentan una tarifa un mes o 2 meses, un servicio, y después en los meses siguientes aumenta menos, pero te aumentan otro, digamos, esto que vos estabas señalando recién, ¿no? Fíjate que no aumentan todos mucho, aumenta uno mucho y el otro aumenta en el promedio. Entonces, este impulso de los precios regulados por el gobierno va a continuar. Y ahí la clave va a ser qué va a pasar con el precio del dólar, que se viene moviendo. Digamos, el gobierno tuvo que hacer alguna intervención. ¿Por qué? Porque vos tenés 2 componentes de la inflación hoy muy claros. Las tarifas de los servicios públicos, que es un componente principal, y el otro componente es el dólar, que regula el precio de los alimentos y de muchos componentes importados que utilizan las empresas. Entonces, si se empieza a mover el dólar y el gobierno sigue ajustando las tarifas, va a ser muy complicado mantener este sendero decreciente en la tasa de inflación, y esa es una de las razones por las cuales tarda tanto en bajar y seguimos dando vueltas, ¿no? Fíjense que mes a mes tenemos una suba, después una baja, después una suba, pero no nos movemos mucho de ahí, digamos. Es muy complicado, muy complicado. Fabián Amico, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno.